Acomódense, respiren hondo y prepárense, porque lo que están a punto de escuchar los dejará con más preguntas que respuestas. En una mansión llena de lujos y secretos, don Lorenzo Alvear, un hombre poderoso y sin herederos directos, está a punto de cambiar el destino de todos a su alrededor. Codicia, traición y un testamento que podría desatar el caos. ¿Están listos para otra historia cautivante, llena de lujos, dinero, misterio y suspenso? Entonces, escuchen con atención. Antes, suscríbete a Historias Variadas de Fortunas Millonarias, comparte y dale like. Ahora sí, descubre la verdad antes que sea demasiado tarde. En el corazón del exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid, se erigía una de las mansiones más imponentes de la zona, Villa Monteverde. Un refugio de lujo y sobriedad, con vastos jardines impecablemente cuidados, una biblioteca con cientos de volúmenes de derecho y filosofía, y un salón donde las más altas personalidades del mundo judicial español habían compartido cenas y tertulias con su dueño, don Lorenzo Alvear. A sus 80 años, don Lorenzo era un hombre culto, meticuloso y reservado. Dueño de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Madrid, su vida siempre giró en torno a su carrera y la acumulación de riqueza. El tiempo libre era un lujo que rara vez se permitía, aunque, cuando lo hacía, solía pasear por su jardín acompañado por Kaiser, su fiel pastor alemán, descendiente de una larga línea de perros que habían acompañado a los Alvear por generaciones. La mansión de don Lorenzo, ubicada en la exclusiva zona de La Moraleja, era una obra maestra de la arquitectura moderna, diseñada por el prestigioso estudio Gómez y Aranda Arquitectos. Con una estructura imponente de líneas minimalistas, grandes ventanales de cristal y muros revestidos de mármol italiano, la residencia reflejaba la elegancia y el poder de su dueño. El terreno abarcaba más de 10.000 metros cuadrados de puro lujo, jardines diseñados por paisajistas renombrados, una piscina climatizada de borde infinito, un gimnasio privado con sauna y spa, y una bodega subterránea con los vinos más exclusivos de Europa. Dentro de la propiedad, cada detalle estaba pensado para el confort y la exclusividad. El vestíbulo principal tenía una escalinata de mármol blanco con una gran lámpara de cristal de Murano que iluminaba todo el espacio. Los pasillos estaban adornados con obras de arte originales de artistas españoles y europeos. Su biblioteca personal, con estanterías de madera de caoba, albergaba volúmenes de derecho, filosofía e historia, reflejando su amor por el conocimiento. A pesar de la grandeza de su fortuna, don Lorenzo nunca permitió demasiada cercanía con su personal. Ramón, su chofer, lo había servido con lealtad durante más de 30 años, conociendo cada uno de sus silencios y necesidades. No había palabras de más entre ellos, solo un respeto mutuo que solo el tiempo podía forjar. Desde que su salud comenzó a decaer, confiaba completamente en Ramón para llevarlo a su despacho y a sus citas médicas, aunque cada vez con más desgano. Isabel, el ama de llaves, llevaba la casa con una disciplina impecable. Nunca cruzaba una palabra que no fuera necesaria, pero en su mirada había una sombra de preocupación cuando veía a su patrón perderse en pensamientos cada vez más oscuros. José, el jardinero, dedicaba su vida a mantener los rosales y cipreses de la mansión tan perfectos como en una pintura. Su amor por la tierra lo hacía ajeno a las frías jerarquías de la casa, aunque sentía un extraño afecto por el anciano abogado, que cada mañana recorría los senderos con su perro. En la cocina, Marta, la cocinera, llevaba décadas preparando platos exquisitos que don Lorenzo rara vez elogiaba. Su hija, Isabela, de 18 años,
Había nacido y crecido en aquella casa sin haber cruzado nunca una conversación real con el dueño. Para él, no era más que la hija de la cocinera, pero para ella, don Lorenzo era un hombre que había definido su hogar, aunque nunca su vida. Sin duda, una de las zonas más particulares de la mansión era el espacio destinado a su inseparable pastor alemán, Kaiser. Don Lorenzo había mandado construir para él una estancia exclusiva dentro de la propiedad, un verdadero paraíso canino donde el animal recibía los mejores cuidados sin necesidad de acudir a una veterinaria. Un equipo especializado se encargaba de su alimentación, aseo y ejercicio, asegurando su bienestar en todo momento. Desde pequeña, Isabela había crecido en la mansión, aunque siempre en las sombras. Con sus 18 años recién cumplidos, era una joven de carácter dulce, jovial y risueño, con una vitalidad que contrastaba con la solemnidad de la casa. Aunque don Lorenzo rara vez le dirigía la palabra más allá de un frío saludo, Kaiser la adoraba. Mientras don Lorenzo creía que su perro solo recibía el mejor alimento gourmet, Isabela le daba pequeñas exquisiteces a escondidas, como trozos de carne cocida o galletas caseras que preparaba junto a su madre en la cocina. Cuando nadie miraba, se tiraba al césped con él, lo acariciaba y le susurraba palabras de cariño, convirtiéndose en la única persona que trataba al animal con verdadera ternura. También fue la única que se ofreció a ayudar en su aseo. Cada semana, cuando llegaba la hora del baño de Kaiser, Isabela se arremangaba la blusa y lo enjabonaba con esmero, riendo mientras el agua salpicaba por todos lados. Para ella, era un momento especial. Sabía que su presencia en la mansión era insignificante para su dueño, pero al menos Kaiser la veía como su familia. Isabela había crecido observando cómo, cada Navidad, don Lorenzo organizaba grandes cenas para sus empleados del bufete, donde entregaba costosos regalos a los hijos de sus abogados y asistentes. Pero jamás hubo un solo obsequio para ella, la niña que había crecido en la misma casa, que había corrido por sus pasillos y que, en el fondo, lo veía como la única figura paterna que conocía. No lo resentía, porque no esperaba nada de él. Pero cada vez que veía a los niños abrir sus regalos con emoción, se preguntaba qué se sentiría recibir aunque fuera una pequeña caja con su nombre en ella. Kaiser, sin embargo, la recompensaba con su lealtad absoluta. Don Lorenzo, luego de las constantes citas médicas y chequeos rutinarios, se sorprendió con el diagnóstico por parte de su médico, un veredicto inapelable. Una enfermedad terminal marcaba los últimos capítulos de su vida. Por primera vez en décadas, dejó de pensar en contratos, litigios y banquetes de negocios. Se vio enfrentado a una pregunta que nunca antes había querido formularse: ¿quién lo lloraría cuando se fuera? Siempre estuvo rodeado de personas, pero jamás tuvo una familia. Sus dos hermanos lo visitaban ocasionalmente, pero solo para pedirle dinero, un favor que él concedía con una indiferencia casi automática. Su vida había estado llena de reuniones, cenas lujosas y aplausos en los círculos de poder, pero en su soledad comprendió que quizás ninguno de esos nombres grabados en placas de oro asistiría a su funeral por verdadera tristeza. Por primera vez en su existencia, comenzó a preguntarse si alguien le llevaría flores a su tumba sin pensar en una herencia, si alguien lo recordaría sin segundas intenciones. Tal vez, después de tantos años construyendo un imperio, lo único que le quedaba por descubrir era quién lo había acompañado por verdadero afecto. Una tarde de otoño, don Lorenzo convocó una reunión privada en su mansión. El diagnóstico de su médico era bastante claro: su tiempo se acortaba. Nunca había sido un hombre sentimental,
así que se limitó a exponer los hechos con la misma frialdad con la que solía dictar los términos de un contrato. Cuando su familia y los socios principales de su bufete recibieron la noticia, las reacciones fueron tan predecibles como decepcionantes. No hubo lágrimas sinceras ni gestos de empatía genuina, solo un murmullo incómodo seguido de silencios calculados. Su hermano mayor, Esteban, fingió aflicción, pero su mente ya hacía cálculos sobre la fortuna de Lorenzo. Su esposa, Mercedes, lanzó un suspiro dramático, pero su única preocupación era que parte de la herencia les tocaría a sus hijos. Lorenzo, querido, ¿has pensado en hacer los arreglos necesarios? Ya sabes, para que todo quede en orden, dijo con una falsa compasión. Su otro hermano, Julián, más pragmático y menos teatral, preguntó sin rodeos: ¿cuánto tiempo te queda? El abogado los observó con dureza. No le sorprendía, pero le dolía. Toda su vida había estado rodeado de personas, pero nadie que realmente se preocupara por él. Con el paso de los días, su casa comenzó a llenarse de visitas inesperadas. Personas que apenas le llamaban en los últimos años ahora insistían en verlo, con la excusa de ofrecerle compañía en estos momentos difíciles. Sus supuestos amigos comenzaron a multiplicarse. Su viejo socio, Guillermo Ordóñez, le llevó un costoso vino francés, asegurando que debían recordar los buenos tiempos juntos. Su antiguo compañero de universidad, Ramiro Fernández, apareció de la nada con un álbum de fotos de juventud, recordándole lo bien que se llevaban. Todos buscaban lo mismo: asegurarse de no quedar fuera del testamento. Incluso los empleados de alto rango de su bufete, quienes antes solo lo veían como una figura de autoridad, comenzaron a preguntar con disimulo sobre sus últimas voluntades. Algunos le enviaban regalos, otros sugerían quedarse a ayudar en lo que necesitara. Pero Lorenzo veía más allá de las palabras. Su enfermedad no solo lo estaba matando, también le estaba revelando una verdad que no quiso aceptar durante años. Nadie lo quería, solo lo necesitaban por su dinero. Kaiser, su fiel pastor alemán, parecía ser el único que notaba la tristeza en su mirada. Él sí se recostaba a su lado sin esperar nada a cambio. Lorenzo comprendió que si anunciaba cómo repartiría su fortuna, el circo se volvería aún más desesperado. Así que decidió actuar en silencio. Mandó a citar a su notario de confianza y, en secreto, redactó su testamento, dejando fuera a muchas personas que esperaban heredar su fortuna. Tenía algo en mente, un giro inesperado que nadie imaginaba. Los buitres revoloteaban, pero Lorenzo Alvear aún tenía la última palabra. La inmensa mansión de don Lorenzo se había convertido en un lugar silencioso. Sus días de reuniones fastuosas, celebraciones empresariales y visitas interesadas estaban llegando a su fin. Ahora, sus únicos acompañantes eran su fiel perro Kaiser y el sonido del viento colándose entre los árboles de sus jardines. Kaiser lo seguía a todas partes. Era su sombra, su guardián y su último amigo sincero. Cuando el anciano comenzaba a sentirse más débil, el pastor alemán apoyaba su enorme cabeza sobre sus piernas, como si entendiera su sufrimiento. Fue en esos momentos de introspección cuando don Lorenzo comenzó a notar la presencia de Isabela, la hija de la cocinera. Siempre la había visto, pero nunca la había mirado realmente. Era una joven de mirada dulce, atenta y silenciosa, que se movía con una naturalidad asombrosa dentro de la casa. Desde niña había crecido entre aquellas paredes, pero nunca esperó nada de él. Lo que más le sorprendía era el vínculo que tenía con Kaiser.
Cuando creía que nadie lo veía, Isabela jugaba con el perro, lo acariciaba y le susurraba cosas que hacían mover su cola con entusiasmo. Don Lorenzo notó cómo el animal la buscaba constantemente, confiaba en ella, y eso le hizo sentir curiosidad. Un día, Lorenzo sufrió un desmayo repentino en su estudio. Cuando despertó, no estaba rodeado de médicos privados ni de familiares preocupados. Era Isabela quien estaba a su lado. No se asuste. Solo fue una baja de presión. Le puse suero para estabilizarlo, dijo ella con suavidad. Él, orgulloso y desconfiado, frunció el ceño al principio, incómodo por la cercanía de alguien a quien siempre había considerado una desconocida. Pero pronto comprendió que nadie más en la casa habría sabido qué hacer con tanta seguridad. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó con voz ronca. Estoy estudiando enfermería, respondió ella con timidez. Siempre quise ser doctora, pero el dinero no alcanzaba. Don Lorenzo guardó silencio. Por primera vez en su vida, sintió un atisbo de compasión por alguien. Desde aquel día, Isabela comenzó a encargarse de sus cuidados, sin que nadie se lo pidiera y sin esperar nada a cambio. Le administraba los medicamentos, le ponía las inyecciones con delicadeza y le leía algunos libros en voz baja. Al principio, Lorenzo se mostraba frío y reacio, pero poco a poco se acostumbró a su presencia. Las historias que ella contaba de la escuela de enfermería lo hacían reír de una manera que él mismo no reconocía. Los días pasaron, y don Lorenzo empezó a ver en Isabela algo diferente. No era como los demás. No le pedía nada, no fingía afecto esperando recibir algo a cambio. ¿Por qué te preocupas por un viejo como yo?, le preguntó una noche mientras ella acomodaba las sábanas de su cama. Porque usted ha sido parte de mi vida desde que nací, respondió con sinceridad. Aunque nunca me miró, yo crecí aquí. Y Kaiser me enseñó que usted no es tan frío como quiere aparentar. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Esa joven había descubierto algo que ni él mismo había querido admitir, su miedo a la soledad. La enfermedad avanzó rápidamente. Sus hermanos, amigos y empleados del bufete se mantuvieron distantes, solo llamaban para saber cómo estaba, con el tono fingido de quienes contaban los días para la lectura de un testamento. Pero Isabela estaba ahí, siempre. Cuando don Lorenzo tomó su último aliento, la única mano que sostuvo la suya fue la de aquella muchacha que nunca esperó nada de él. Fue ella quien derramó lágrimas de verdad por aquel anciano a quien siempre vio como un hombre rudo, pero con un corazón amable. Su hermoso perro Kaiser, con su enorme cuerpo tendido junto a la cama de su amo, dejó escapar un gemido lastimero. No hubo lágrimas en los ojos de Lorenzo. Solo una última mirada de gratitud hacia la única persona que lo había acompañado en sus últimos días sin interés alguno. Cuando su familia llegó, ya era demasiado tarde. No encontraron un hombre al que despedir con afecto. Solo el cuerpo de un anciano que ya no podía escuchar las falsas muestras de cariño que ahora querían brindarle. Pero en su testamento, don Lorenzo había dejado una sorpresa que cambiaría el destino de Isabela para siempre. El día de la lectura del testamento, la sala principal de la mansión estaba abarrotada. Parientes lejanos, ejecutivos de su empresa, supuestos amigos y empleados de confianza esperaban con ansias el anuncio de la herencia. La mayoría no había estado presente en sus últimos días, pero ahora sus rostros reflejaban una mezcla de impaciencia y codicia. Isabela, en cambio, estaba en una esquina, ajena a la voracidad de los demás.
Para ella, don Lorenzo había sido un anciano solitario con quien, en sus últimos días, compartió momentos de sinceridad y ternura. No esperaba nada. El abogado de la familia, un hombre de cabello gris y expresión impenetrable, tomó la palabra. El murmullo se apagó. Bien, procederemos a la lectura del testamento del señor Lorenzo Alvear, anunció con solemnidad. Los familiares se inclinaron hacia adelante, expectantes. Algunos ya imaginaban el reparto de propiedades, acciones y cuentas bancarias millonarias. Sin embargo, la primera frase del testamento congeló la sangre de todos. A mis familiares y amigos, aquellos que solo me buscaron cuando supieron que mi final estaba cerca, les dejo mis más sinceros saludos y nada más. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las miradas se cruzaron con incredulidad. ¿Nada? ¿Acaso habían escuchado mal? Esto debe ser una broma, exclamó uno de sus sobrinos, poniéndose de pie. El abogado continuó, impasible. Toda mi fortuna, propiedades y activos serán destinados a alguien que, sin ser de mi sangre ni de mi círculo cercano, fue la única persona que estuvo a mi lado por voluntad propia. Alguien que me cuidó sin esperar nada a cambio y que, sin saberlo, me mostró el verdadero significado de la lealtad y la compasión. Por ello, declaro como única heredera de todos mis bienes a Isabela Gómez. La joven abrió los ojos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Los presentes estallaron en gritos, reclamos e insultos. «Eso es imposible. Debe haber un error», rugió uno de los primos de Lorenzo. «No puede ser que le haya dejado todo a una simple hija de la cocinera», vociferó otro ejecutivo. El abogado golpeó la mesa con fuerza, poniendo orden en la sala. El testamento fue registrado ante notario y validado legalmente. No hay ningún error. Isabela Gómez es la heredera universal de don Lorenzo Alvear. La joven se cubrió la boca con las manos, atónita. Ella no quería nada de eso. Solo había estado con él porque lo apreciaba, porque sentía que alguien debía acompañarlo en su soledad. Jamás imaginó que él lo reconocería de esta manera. Cuando la sala comenzó a vaciarse, llena de familiares frustrados y oportunistas derrotados, Isabela permaneció en su sitio, con Kaiser echado a sus pies. El abogado se le acercó con un sobre en la mano. «Esto también es para usted». Don Lorenzo pidió que lo leyera a solas después de la lectura del testamento. Con las manos temblorosas, Isabela lo abrió y leyó en voz baja. «Querida Isabela, tal vez este sea el primer regalo que recibes de mí. Y créeme, no es un pago por lo que hiciste, porque lo que hiciste no tiene precio. Me cuidaste cuando nadie más lo haría, me diste compañía cuando yo mismo creía que ya no la merecía. No quiero que mi legado termine en manos de aquellos que solo me vieron como un número en su cuenta bancaria. Quiero que esta casa, mi empresa y todo lo que construí sean tuyos, para que hagas con ello lo que tu corazón dicte. Sea lo que sea, sé que lo harás bien. Gracias por enseñarme, en mis últimos días, que aún existía la bondad desinteresada. Con cariño, Lorenzo». Las lágrimas cayeron sobre el papel. Por primera vez en su vida, don Lorenzo le había dado algo que no podía comprarse con dinero: su gratitud. Isabela miró a Kaiser, que la observaba con sus ojos leales y tranquilos. «Supongo que ahora esta casa es nuestra, amigo», susurró, acariciándole la cabeza. Pasó días enteros en la mansión sin salir,
procesando lo sucedido. No había pedido esa fortuna ni esa responsabilidad, pero ahora la tenía. Y aunque muchos la miraban con resentimiento, tenía claro que no se dejaría corromper por el dinero. El personal de la casa se quedó con ella, agradecido de que la joven no los despidiera, como muchos temían. Kaiser seguía siendo su fiel compañero, y la casa, aunque imponente y lujosa, se sentía vacía sin don Lorenzo. Pero la verdadera prueba llegó cuando comenzaron a aparecer los buitres. Con el pasar de los días, llegaron los familiares, primos, sobrinos y hasta parientes lejanos que nunca habían mostrado interés en don Lorenzo, ahora se presentaban con sonrisas falsas y discursos ensayados. Isabela, sé que Lorenzo te tenía mucho cariño, pero no es justo que nos deje sin nada. Somos su familia, dijo un primo lejano con tono persuasivo. No necesitas tanto dinero. Si repartes una parte, te ganarás nuestro respeto, añadió una tía que jamás había visitado la casa hasta ahora. Isabela los miró en silencio. Sabía que, si don Lorenzo hubiera querido, les habría dejado algo. Si Lorenzo no quiso que tuviera nada, fue su decisión, respondió con calma. La rabia en sus rostros fue evidente. Algunos la insultaron, otros la amenazaron con demandas. Pero el testamento era sólido. Luego vinieron los ejecutivos de la empresa de don Lorenzo. Algunos intentaron comprarla por un precio menor a su valor real. Otros la presionaron para que se hiciera a un lado y les dejara manejarla. No tienes experiencia en el mundo de los negocios. Lo mejor para todos es que vendas y te quedes con tu parte, le dijo el CEO de la empresa con una sonrisa envenenada. La empresa de don Lorenzo no está en venta, respondió firme. Había aprendido a ver las intenciones de la gente, y ninguno de ellos quería proteger el legado de don Lorenzo. Solo querían aprovecharse de la situación. Una noche, sentada en el estudio de don Lorenzo, Isabela tomó una decisión. No gastaría la fortuna en lujos innecesarios. Usaría el dinero para cumplir su sueño, abrir una clínica gratuita para personas de bajos recursos. Sabía lo que era no tener dinero para pagar los estudios. Sabía lo que era tener que renunciar a un sueño por falta de oportunidades. Y en honor a don Lorenzo, quería hacer algo que realmente importara. Meses después, la clínica Alvear abrió sus puertas. Atendía a personas que no podían pagar un médico, daba oportunidades a estudiantes de medicina y ayudaba a los animales callejeros. Isabela no solo manejaba la clínica, sino que también continuó sus estudios. Ahora sí se convertiría en doctora. Kaiser seguía a su lado y, aunque la mansión aún era su hogar, su verdadera casa estaba en la clínica, ayudando a quienes más lo necesitaban. Don Lorenzo no solo le había dejado una fortuna, le había dado la oportunidad de cambiar vidas. Y eso valía más que cualquier herencia. A veces, la verdadera riqueza no está en los bienes que acumulamos, sino en las huellas que dejamos en los demás. Don Lorenzo pasó su vida rodeado de lujos, pero al final, solo una persona estuvo a su lado por amor y no por interés. ¿Cuántas de las personas que hoy nos rodean lo hacen por quien realmente somos y no por lo que tenemos? Si hoy fuera tu último día, ¿quién estaría contigo y quién solo llegaría a leer tu testamento? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú con una herencia así?